De todas formas, después les vamos a compartir el video por correo y más información de Fermín, de Teres y Despacho de Innovación de Mauricio y de Colmena Creativa, por si tienen más dudas o algo. Y si no tienen alguna otra objeción, Mau y Fermín, pues nos arrancamos, ¿les late? Sí, pues vamos empezando por respeto a los que llegaron temprano. Ahorita se van a seguir conectando, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, Luisa, para que tú seas nuestra maestra de ceremonias como en todos los Q&A. Eso, ahí sí, para andar presentando a nuestra estrella del día de hoy, a nuestro querido Fermín Soto García, muchas gracias. Les platico nada más brevemente de qué va esta iniciativa que en conjunto con Tres y Despacho de Innovación y tanto Colmena Creativa traemos mucho talento y traemos mucho contenido de valor para seguir haciendo crecer nuestras empresas y tener contenido que puedan utilizar al alcance de un clic, ya sea por YouTube o por redes sociales, para que puedan seguir aprendiendo y pues, nos sigamos montando esta parte tecnológica que nos ha traído la pandemia, ayudándonos a flexibilizarnos y alcanzar a mucha más gente en toda la República, ¿no? Ya medio platicábamos al principio que Mauricio y Fermín están en el norte del país, aquí en México, y pues Colmena, su servidora Luisa Cárdenas, estamos acá en la Ciudad de México, entonces ya no, en esta nueva forma de hacer negocios ya no hay excusas, ¿no? Para no acercarnos a la gente o conectar con más personas, ¿no? Entonces, bueno, Colmena Creativa Coworking es un espacio físico de coworking que busca dar valor y pues por eso nos unimos con Tres y Despacho de Innovación para traer gente valiosísima como Fermín, que está acompañándonos acá el día de hoy. Y pues iniciamos. Les voy a presentar quién es Fermín, le echamos todas las porritas. Y pues bueno, Fermín es al día de hoy CEO y co-founder de Gastrobox MX, una startup enfocada a comercializar productos regionales a través del e-commerce. Tiene más de 7 años de experiencia en organización y producción de eventos y comienza como que en esta parte de inversiones y todo esto a partir del 2016. Cualquier mentira que me esté aventando Fermín, se vale que me digas, no va por ahí, sí, pero me dices. Entonces, a partir del 2016 entra al Business Room como Founder Manager a un fondo de inversión familiar. Por eso de ahí trae toda la experiencia en temas de inversión, de fondos, capital privado y demás, de lo que vamos a platicar el día de hoy justamente. Entonces, bueno, con todo este bagaje, al día de hoy forma parte de la red de mentores de incubadora del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Especializándose en mentoría de técnicas para levantamiento de capital y fuentes de financiamiento, ¿no? Que al final del día, justo a los que estamos empezando proyectos como emprendedores o a las empresas que están justo en ese desarrollo de crecimiento, ¿no? De pequeña, mediana y de mediana grande, pues necesitamos gente como Fermín que nos ubique y nos oriente para seguir creciendo y saber cómo levantar inversiones o a dónde acudir o qué se necesita hacer, ¿no? Él es egresado de creación y desarrollo de empresas por el Tecnológico de Monterrey. Al día de hoy estudiante de maestría en Administración de Empresas y Finanzas por el TecMilenio y tiene certificado como asesor en estrategia de inversión por la MIB, diplomado en Organizaciones sin fines de lucro y emprendimiento social por The Washington Center. Si me faltó algo, se vale autopresumirse, Fermín. No, para entonces, nada. buenísimo. La idea de este Q&A, digo, ya puse la primera pregunta, tiene que ver con preguntas que la gente hizo a la hora del registro. Por ahí había una pregunta de, oye, ¿le quieres preguntar algo en específico a Fermín? Y muchas otras que también fuimos alimentando por ahí. La idea es que si bien tenemos una presentación y tal, no queremos que ustedes se sientan acartonados y si dentro de una pregunta les surge alguna pregunta o tienen algún comentario, se vale que abran el micrófono, nos interrumpan y hagan su pregunta, ¿no? Eso al final del día enriquece muchísimo de lo que vamos a hablar y de esto va este Q&A, ¿no? De resolver nuestras dudas y de aprender, ¿no? Y de comenzar a aterrizar en nuestros propios proyectos todo aquello que estemos aprendiendo, ¿vale? Entonces, Fermín, bienvenido. Estamos súper felices de tenerte por acá. Gracias. Entonces, pues para empezar, ya te enseñé la primera pregunta, ¿no? ¿En qué momento mi empresa necesita dinero para crecer? O sea, ¿cómo sabemos cuándo necesitamos con urgencia
dinero? Yo sé que vas a decir, pues siempre, ¿no? Así todos los días. Sí, pues mira, hablando estrictamente de crecimiento, de cuándo tenemos que buscar inversión, si lo que estamos buscando es precisamente detonar ese crecimiento o ese escalonamiento, yo creo que se hace, o lo que he visto que funciona mejor es que se hace cuando ya tienes una idea de lo que está buscando tu mercado meta y que en efecto eres capaz de dar esa propuesta de valor o esa diferenciación dentro del mercado. Entiendes lo que tus consumidores están pidiendo, entiendes el valor que tu producto genera, comprendes un poco también del market feed, el precio que lo puedes dar, tus alcances, tu cadena logística, y ahora sí que es cuando el mensaje a los inversionistas es, pues oye, ya está todo, pues me hace falta dinero para brincar de vender 100 a vender 10,000 o para brincar de vender 1,000 a vender 20,000. Creo que esa es la situación ideal cuando hablamos de crecimiento, ¿no? Cuando traes un modelo de negocios ya estructurado y que en realidad le hace falta ese capital o esa inversión para detonarlo. Oye, y o sea, hablando en este punto, ¿cómo sabemos que sí tenemos un modelo de negocio que puede ser escalable? O sea, se vale preguntarle a una empresa de fondos de inversión de, oye, tú me ayudas a revisar si esto sí es escalable o la neta todavía te falta, no sé, 3 volúmenes de tu business plan para que pueda jalar, o cómo sería la luz o cómo encontramos esa luz para entender si ya estamos en ese punto. Tiene que ver mucho tu tracción. ¿A qué me refiero con tracción? Muchas veces son distintos elementos, pero la venta siempre es un buen indicador. La venta siempre es un buen indicador de crecimiento. Al final de cuentas, tenemos que recordar que por más metodologías, seguimientos y consultorías o mentorías que tomemos, pues la venta es el alma del negocio, ¿no? Y por ahí hay inclusive algunos consultores que dicen pues que muchos problemas no se ven hasta que la venta empieza a bajar, porque pues mientras haya dinero suena la caja y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, la venta sí es un indicador clave de que tu negocio está creciendo y está creciendo de cierta manera. Y es utilizar los márgenes, tu margen meta, tu margen neto y tu margen EBITDA. Una vez que los estabilizas y empiezas a comprender dónde está tu grueso y dónde te está costando dinero, tus eficiencias, ahí es cuando podemos empezar a hablar de escalabilidad, porque empiezas a mantener márgenes constantes que sabes que se van a aumentar o al menos van a seguir iguales al momento de recibir la inversión. Entonces es una combinación de indicadores que también te va lanzando en tu misma empresa. Otro clave pues es el costo de adquisición de usuario. ¿Cuánto te cuesta adquirir tu usuario? ¿Qué tanto tiempo te dura? ¿De verdad cuántas veces te compra? ¿Te desecha? ¿No te desecha? Y otra que, pues como emprendedor te da mucho miedo, pero creo que es el indicador más fiel de que tu negocio está creciendo y está haciendo las cosas bien, pues es la satisfacción de tus clientes, que era algo que de repente comento, ¿no? Ahora como un poquito más del lado emprendedor, digo que hago las dos, pero ahora con Gastrobox como que siempre he dicho al equipo, pues hay que escuchar al cliente, o sea, que no te dé miedo vender y desaparecerte porque no quieres saber ni cómo le fue, ni si le gustó, ni no, o sea, al final de cuentas es levanta el teléfono y si tienes 10 clientes, márcales y qué onda, te gustó, no te gustó, qué pasó, qué se puede mejorar, porque eso es lo que también te va a validar ante inversionistas el día de mañana que salgas a buscar dinero, que tu producto encante y que estén enamorados de él. Claro, y que sea un producto, pues sí, real, ¿no? O sea, para nada entonces se vale decir, pues es que me falta dinero, ni siquiera lo quiero escalar, me falta dinero, voy a pedir lana, pues ahí le estamos regando, ¿no? Totalmente. Súper. Entonces, pasando a lo siguiente, ahora sí, ya sé que puedo llegar a esa escalabilidad en mi servicio o producto. ¿Cómo puedo financiar mi empresa o emprendimiento? ¿A dónde me tengo que acercar? Luisa, nada más quisiera hacer una pregunta, Fermín, antes de que conteste esta. ¿Cómo puedo identificar que mi negocio no es de nicho? O sea, porque al final cuando comenzamos, siempre comenzamos pequeño, la mayoría comenzamos operando con nuestros propios recursos. ¿En qué momento o qué me doy cuenta que yo no estoy en un negocio de nicho, que puede ser escalable? ¿Cuándo te puedes empezar a dar cuenta de eso? Creo que cuando empiezas a diversificar tu cartera de clientes bajo una fórmula que no se altere tanto. ¿A qué me refiero? Que tu contenido y tu producto puede variar de segmento sin que le tengas que meter mucha modificación.
que ese también es parte del truco. O sea, ¿cómo lo hacen las fintech? ¿Por qué cubren tantos espectros socioeconómicos y tantas personas y al final de cuentas es un solo producto? Creo que cuando tu producto tiene una buena simbiosis con la mercadotecnia y con lo que le puedes, y que puedes ofrecer más bien la misma solución, pero con un distinto enfoque a cada segmento, empiezas también a generar esa magia de escalabilidad, porque no te vuelves un producto para un cliente, sino que empiezas a resolver necesidades distintas para cada grupo de segmento, que hablamos también pues del mercado máximo posible, ¿no? O sea, ¿cuál es el mercado? ¿Cuál es mi universo? ¿Cuál estoy atacando ahorita y qué me hace falta para seguir comiendo market share? Y también está la otra, que pasa, o sea, ¿sabes qué? Pues era una idea muy innovadora, pero somos un negocio de nicho y ese nicho difícilmente nos va a dar el volumen que queremos, y ahí es cuando entra el pivoteo. O sea, pues seguimos, cerramos, o qué sucede, que pues alguna empresa muy famosa a la que le pasó, creo, pues fue fundadora, o sea, inició como una plataforma de crowdfunding, se dan cuenta que ese nicho de mercado no les estaba dando el ancho que ellos aspiraban o querían, y ahorita estamos hablando de uno de los bancos electrónicos más pujantes de México. Google los acaba de financiar a través de su fondo. Entonces creo que es importante eso, o sea, también tener el valor como emprendedor de decir, este nicho no me va a dar para llevar la empresa a donde la quiero llevar y tomar la decisión de qué hacer con ella. Claro, diversificar, sí, diversificarte o buscarle, o también, como dices, tener el valor de decir, pues a lo mejor por aquí no, ¿no? Y empezar otro nuevo camino, ¿no? Exacto. Súper. ¿Cómo puedo financiar mi empresa o emprendimiento? Pues hay muchas maneras. Si nos vamos a la teoría o a lo que dice el libro, es que una empresa solamente puede estar financiada con dos cosas: o nos endeudamos o le metemos capital. Deuda, préstamos, grants, fondos del gobierno con tasas amigables, todo eso entra como deuda. Si los podemos obtener, si los podemos pagar, se puede ir por ellos. ¿Cuál es la segunda? Pues obviamente la inversión, ¿no? ¿Inversión de quién? Pues ya sabemos, bueno, para los que no tengan ni idea, pues hay algunas formas como que identificarlas sencillamente. La primera, pues es la más obvia, fondos propios, que es, pues es tu idea, métele dinero tú. La segunda, hablamos de los 3 Fs, como se conocen en Estados Unidos, que es familia, amigos y personas que confían en ti, que es tu círculo más cercano. ¿Por qué esta es la segunda? ¿O por qué se recomienda que esta sea la segunda? Porque algo que tenemos que recordar es que al final de cuentas, pues los inversionistas invierten en personas, no invierten en proyectos, no invierten en ideas de negocios, no invierten en potencial, invierten al final de cuentas en una persona de carne y hueso, y le están apostando a que esa persona tiene el skill o ese equipo tiene la capacidad para llevar este proyecto al siguiente nivel. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a confiar en ti? Pues obviamente las personas que te conocen, ¿no? De ahí que ellos son el segundo paso. ¿Cuál sería el tercero? Pues los ángeles inversionistas, que muchas veces, esa es otra cosa que también como emprendedores de repente es a lo que brincamos. ¿Es bueno o es malo? Porque también de repente está esa cultura o ese pensamiento de que, pues, ¿sabes qué? Si yo voy a empezar la empresa, tengo que ir a buscar un inversionista para poderla empezar. ¿Cuál es el consejo? Si puedes meterle dinero tú, o si tienes una manera más sencilla de levantar capital que no sea yéndote directo con los ángeles inversionistas o inversionistas que no te conocen tan bien, hazlo. ¿Por qué? Porque el capital es la forma de financiamiento más cara que puede obtener tu empresa, por así decirlo. Estás dando un pedazo de tu negocio, estás dando un pedazo de tu negocio para siempre. En teoría, que también es algo que se toca mucho. Muchas veces el levantar capital debería de ser visto como la última opción para financiar tu empresa cuando ya agotaste todos los demás posibles, precisamente por el grado de complejidad que abarca, y no hablo nada más de costo. Hablo de, empiezas a tener un gobierno corporativo, un sistema de rendición de cuentas, un sistema donde no nada más tienes que tomar las decisiones tú, y eso también involucra cierto costo hundido que muchas veces no se ve por ese auge de salir a levantar inversión. Y aparte hay otro tema, ¿no? Ya si te decides a levantar inversión y que lo tuyo es el capital de riesgo, pues también no estás hablando de que lo vas a hacer 1 o 2 veces, estás hablando que tu empresa va a continuar en esa mecánica durante muchos años. Entonces, el tercero sería ángeles inversionistas. El cuarto, ya podemos empezar a hablar de fondos de inversión en etapa seed, de etapa temprana. Luego nos vamos a los fondos de venture capital,
que ya son fondos un poquito más profesionales, pero en una etapa temprana yo creo que tenemos que ir a buscar sobre esos tres, ¿no? Fondos propios, conocidos, amigos, familiares, ángeles inversionistas y en las nuevas plataformas como lo son el crowdfunding y el equity funding, ¿no? Que han sido una buena plataforma, mucho tiene que ver para los makers y toda esta industria creativa que en realidad mucha de su inversión va a crear un producto de valor. Entonces esto del crowdfunding les ayuda también a validar el mercado mientras que al mismo tiempo tienen financiamiento para llevarlo a cabo. Eso está padre también. Claro, me encantan las recomendaciones porque muchas veces con esa necesidad de querer escalar, ¿no? El negocio, por querer recuperar inversión o a lo mejor por escalarlo porque es un súper proyecto, se te olvida la importancia de querer o no compartir un pedacito de tu vida que puede ser para siempre. O sea, eso me quedó marcado ahora que lo mencionas, ¿no? O sea, estás compartiendo parte de tu bebé si es que tú fuiste de los que inician el proyecto o la idea y pues qué tan dispuestos estamos, ¿no? A hacerlo, porque se complica, se va complicando los procesos, las tomas de decisiones, justo como decías, ¿no? Empezando a generar como ya un gobierno, un consejo, y ya no tomas decisiones tú sola o tú solo, ¿no? Entonces, wow. Porque muchas veces por ahí alguien, creo que todavía no está conectado, pero nos preguntaban, ¿por qué muchas veces la gente busca inversiones de un tercero en vez, tal vez, de ahorrar de alguna otra entrada de ingresos o reinvertir? ¿Por qué suele pasar esto? Puede haber muchos motivos. Uno de los más comunes es por el factor tiempo, que también se vuelve interesante a la hora de levantar capital. Cuando tienes un modelo, y volvemos a la primera pregunta, cuando tienes un modelo que está listo para crecer, a lo mejor tienes las variables ya establecidas y para llegar de punto A a punto B con tus fondos propios vas a tardar 5 años. Pero si levantas capital e insisto, tienes un modelo listo para crecer, esos 5 años con el capital adecuado, pues también se convierten en a lo mejor 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque está el flujo necesario que la empresa necesita para darle batería, que es también lo que muchas veces suele pasar en una empresa. No es que falte capacidad, sino que el propio flujo de la operación o del sistema de ahorro que traen, pues no les da para financiar el crecimiento tan acelerado, porque eso pues, también es verdad, o sea, crecer duele, o sea, crecer en una empresa es doloroso y es sacar dinero y es no ver utilidad y es complicado, o sea, inclusive desde el factor humano también. Entonces, ese es un factor. Otro también importante, pues yo creo que tiene que ver mucho con la querencia del emprendedor o del equipo fundador, ¿no? O sea, muchas veces también es un factor de decisión de, ¿sabes qué? Pues vamos a entrarle a la dinámica de capital privado y porque nos interesa y es un mundo que queremos explorar y nosotros ya tenemos nuestro patrimonio y nos ha costado, pues no queremos tanto ponerlo en línea, sino queremos poner más bien el conocimiento y la experiencia que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Entonces yo creo que esos son factores importantes de por qué no meter tu dinero o por qué mejor ahorrarlo y tú ser el que se lleva el pastel completo. Otro, pues también que se dice mucho, pues el smart money, ¿no? O sea, al final de cuentas, el inversionista ideal no te va a traer nada más dinero. O sea, dinero pues hay en todos lados. Muchas veces una inversión o invitar a alguien como inversionista se vuelve estratégico desde el punto de vista de qué conocimientos, qué contactos, qué línea te puede traer para que tu negocio acelere el crecimiento. Claro, emprender duele. Y al final del día, todo vuelve a caer en tus manos, ¿no? O sea, tú tienes la decisión final y hasta dónde estás dispuesto a seguir por el camino que vas o hasta qué punto estás dispuesto a comprometer patrimonio propio o etcétera, ¿no? Pero siempre, o sea, me encanta que tienes bien claro esa parte de, pero siempre que tengamos en mente esa claridad de que nuestro negocio esté en el punto ideal de o pedir un financiamiento, porque ya estamos en el punto perfecto de escalarlo, o ser conscientes de, ok, lo vamos a lograr, pero en 5 años, ¿no? O 10 años con reinversión de nuestra propia lana, por así decirlo, ¿no? Exacto. Sí, y ahí el tiempo pues se vuelve, como les decía, clave. Muchas veces también por eso salimos a buscar inversión. Hay otros escenarios donde sabes que la neta no tengo la lana, tengo el skill, pues ahí sí
pues hay que salir a buscar inversión y nos va a costar mucho más porque a lo mejor sales con una idea, con un producto que todavía no está establecido, pues no ha habido mucho contacto con el cliente, pero también ahí es donde entra pues el factor de decisión del emprendedor, ¿no? ¿Qué tan decidido estás? Y si el dinero es factor para detenerte o vamos a ver cómo lo sacamos a base de qué, o sea, qué trato podemos conseguir, podemos dar más, podemos dar menos, todo eso también ya entra en juego. Es que está cañón. Digo, me voy a meter una pregunta ahorita porque justo, no sé, platicaba hace poco con otra emprendedora sobre el tema de cómo prepararte, cómo preparar tu proyecto adecuadamente para no terminar haciendo el oso como ha pasado, o por ahí había un ejemplo en un episodio de Shark Tank, que un cuate antes ni siquiera de conocer su mercado y tal, con inversión propia, se aventó a tener un stock de no sé cuántos miles de pesos sobre un producto que al final creo que ni se vendió y que terminó en la basura, ¿no? Que eran unas cosas para los spinners, no sé si ubican ese episodio, pero si no, luego se los compartimos, que la idea de negocio que él tenía era justamente ponerle a los spinners como un plastiquito alrededor para que siguieran dando vueltas en el piso, como cualquier tapa de yogur, como cualquier ruedita de plástico, o sea, era un producto que se montaba sobre otro producto que no es el tuyo, ¿no? Entonces, al final se puede volver esta discusión como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, también acercarte a la gente que tiene más experiencia, un poco como mencionabas al principio el tema de mentorías, y como que se vale tocar, vas a decir, a ver, no le estoy regando, porque a veces nos creemos que somos lo máximo y que solo nosotros generamos ideas grandiosas de negocios, ¿no? Si no nos acercamos a tocar base o a preguntarle a la gente, justo como mencionabas hace un rato, pues o sea, pregúntale al cliente, ¿no? Habla con ellos, ¿estás seguro de que aman tu producto o no? O cómo funciona, pues también le podemos estar cajeteando durísimo, ¿no? Sí, y parece que es algo que no importa, pero pues en mi tiempo chambeando en fondos de inversión de venture capital, créeme que hacíamos una investigación intensa respecto a qué estaban diciendo los clientes de los productos, porque una cosa es lo que te diga el emprendedor y el pitch súper bien diseñado y la presencia y el background, pero todo eso al final de cuentas se ve reflejado en quién te compra y si te va a seguir comprando y si de verdad el producto hace lo que estás prometiendo. Entonces se vuelve importante tener un producto ganador y muchas veces como emprendedores lo perdemos de vista por el hecho de que creemos que levantar capital es un fin, cuando en realidad no, es un medio. O sea, no es ni la tercera parte del camino, yo creo. Claro, o sea, te vamos a volar esa frase como para ponerla ahí enmarcada casi, o sea, es un medio, ¿no? No es el fin. Justo. Así. Buenísimo. Entonces, ahora sí, a la siguiente pregunta. ¿Cuándo debo pedir inversión privada para mi empresa? Esa es una buena pregunta. Yo, si te dijera del lado de un fondo de inversión, que es inversión privada institucional, por así decirlo, pues te diría que tienes que esperar a que tu modelo de negocios esté validado, a que traigas una atracción, que tus indicadores muestren que tu etapa de ventas va bien, que vas a llegar a un punto de equilibrio óptimo. Y del lado del emprendedor, una vez escuché y creo que me llamó mucho la atención que un CEO de una fintech dijo, pues el momento para levantar inversiones siempre. Cuando tengas la oportunidad y si se alinea, levántalo. ¿Por qué? Porque cuesta el mismo trabajo, el dinero probablemente ya te hace falta y si te estás metiendo en una dinámica de levantamiento de capital, que era lo que les decía, no es una cosa que vas a hacer una vez. O sea, tienes que estar consciente que parte del tiempo de tu trabajo va a ser dedicado a buscar capital. Entonces, ¿cuándo debo pedir dinero de inversión privada? Pues cuando lo necesites, porque al final del día, si tu venta todavía no te da para financiar tu negocio, para que siga operando, tenemos que ir a levantar dinero y no lo podemos costear nosotros, y si no lo puede financiar pues un crédito, pues es momento de ir a levantar capital, independientemente de si es para crecer, para seguir existiendo, para lanzar el producto. Entonces ya se adecua mucho también a las necesidades de cada emprendedor y de cada empresa. Aquí, Fermín, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa qué significa el término smart money?
Porque sí, como dices, el capital es un medio, no un fin. Entonces, cuando estamos utilizando el Smart Money, ¿qué significa y qué impacto puede tener un emprendimiento? Tiene dos, y yo, bueno, yo lo veo de dos lados. Uno es del lado del emprendedor, de qué es el Smart Money para mí. O sea, yo como dueño de negocio, ¿a qué le puedo llamar Smart Money? De ese lado yo diría que es aquel inversionista que estás metiendo al juego o que estás pidiendo que se suba a tu coche, pero que no nada más va a ir en la parte de atrás quedándose dormido, escuchando música y viendo el celular. O sea, que va a estar al pendiente, que va a estar platicando contigo, que va a estar haciendo que no te quedes dormido, que te va a estar ayudando a cumplir ciertos milestones importantes para tu empresa. Creo que eso es importante. Y del lado de los fondos de inversión o de ángeles inversionistas o inversionistas, más o menos lo mismo, pero diferente. ¿Por qué? Porque para ellos el Smart Money es invertir en un equipo de trabajo que sí sea capaz de operar. O sea, que tengas la confianza de decirle, y por eso les digo que es más o menos lo mismo, que es la confianza de decirle, pues me voy a subir al carro y me voy a dormir 20 minutos y aquí sé que vamos a seguir en el camino cuando te vuelva a ver. Es más como, estoy listo para entrar si me necesitas, yo como inversionista, pero en realidad te estoy metiendo lana porque confío en ti y el Smart Money es eso para ellos, o sea, es precisamente poner el dinero en las manos adecuadas y estar al pendiente, ahora sí que como banca en un deporte, listo para entrar o para ayudar cuando sea necesario, porque también si de repente metes un inversionista que quiere ser un key player y quiere empezar él a dirigir el negocio, pues oye, cómprate tú tu carro y empieza a conducirlo. Es una dinámica distinta de ver las cosas en cuanto a Smart Money. Órale, está impresionante porque aparte también te tendría que invitar a hacer un ejercicio de identificar tanto qué tipo de perfil, qué tipo de expertise, o sea, podría tener el inversionista para entrar al proyecto contigo y porque pues, está metiendo lana y él lo que quiere es que su lana se multiplique, ¿no? O sea, que trabaje. Entonces, no es algo tan fácil de pues, casi no estiro la lana y denme lana para escalar el proyecto, sino estar muy conscientes de qué necesita, ¿no? Y en qué momento. No, y ahorita Fermín dijo algo que casi nunca se ve en el medio, el Smart Money de parte del inversionista. O sea, siempre es, yo busco el Smart Money por los contactos, porque me ayude, porque esté, pero nunca desde el término del inversionista. Entonces ahí creo que hay un muy buen insight de Fermín hacia nuestra audiencia, explicándole también desde el punto de vista del inversionista. Y se vuelve clave para un fondo, porque si el portafolio más chico de un fondo va a andar en 10 empresas, si bien les va. Ahora, imagínate invertir en un portafolio de 10 empresas donde las 10 te necesiten de tu completa atención, pues se vuelve complicado operar el fondo. O sea, en realidad no funcionaría tan bien como debería. Okay. Sí, son 10 reuniones de consejo cada 3 meses, o sea, es estarle monitoreando cosas. No, sí está cañón. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Luisa? Espérenme, es que sin querer apagué mi micrófono. Next. ¿Cuál es la relación riesgo-rendimiento? Pues esta es una bastante libro también. A mayor riesgo, mayor retorno. ¿Qué quiere decir? Que entre más riesgoso sea tu proyecto, yo espero mayor rentabilidad sobre mi dinero. ¿Cómo puedo medir el riesgo? De distintas maneras, o sea, desde negocios que son tradicionales, no tan tradicionales, estamos tratando de inventar un modelo de negocios que no está establecido, un modelo de negocios que ya está, en qué etapa está tu producto, que eso también se vuelve clave, en qué etapa me subo, o sea, tienes el prototipo, tienes el producto, ya estás vendiendo, todo eso también se ve relacionado al riesgo, en qué etapa estás, por eso también de repente muchas veces pues sales a buscar dinero porque no hay de otra, y te topas con deals pues medio agresivos de los inversionistas. ¿Por qué? Pues porque el nivel de riesgo es grandísimo, o sea, me estás pidiendo lana no para arrancar, me estás pidiendo dinero para llegar al punto donde podamos arrancar y de ahí vemos si necesitamos levantar otra ronda y si es un app, por ejemplo, si el app va a hacer lo que dice que debería de hacer tu pitch y de ahí vemos si la interfaz le agrada al usuario, o sea, el nivel de riesgo se vuelve alto si lo ves del lado del inversionista y pues a nadie, digo, pues, diferentes
puntos de riesgo, cada quien tiene su visión, pero a nadie nos gusta perder dinero al final del día. Entonces, ¿cuál es esa relación? Siempre es en función al riesgo que represente tu negocio para ese inversionista interesado, sea sofisticado o no sea sofisticado, sea un fondo de inversión o no sea un fondo de inversión. Estrictamente en fondos de inversión, que es otra cosa que también muchas veces muchos emprendedores se desaniman, ¿no? Porque aplican a programas y a fondos y no quedan. Muchas veces también es casi hasta cuestión de una combinación de elementos que no te tocan a ti. O sea, el fondo estaba buscando ese tipo de negocios, el portafolio, te ajustas a la tesis, y la otra es que un fondo de inversión de venture capital o de capital de riesgo nunca va a apostarle a un negocio que no crea que puede generar el 4 o 10x. Para los fondos de inversión es muy común, esto es como el béisbol, o sea, Baby Ruth se volvió una leyenda y tiene creo que 33% de porcentaje, quiere decir que falló el 66% de las veces que se subió. Y para el fondo de inversión es igual, o sea, cada inversión que se haga está pensada para que se reviente, o sea, para que sea el 4 o 10x, no se usa una metodología, al menos en capital de riesgo, de decir, mira, voy a invertir en esta que me va a dar 5% y aquella me va a dar el 10% y la de más allá me da el 3% y allá completé el porcentaje que andaban buscando mis inversionistas. En realidad los fondos de inversión de Venture Capital comprenden el riesgo, o sea, y lo abrazan y entienden que de 10, seguro 7 fracasan y 2 más o menos, y con una es con la que la sacan del parque. Entonces, también ese es el nivel de riesgo que ellos toleran, pero con vista a eso, a que eres el multiplicador que va a ser, eres la estrellita que va a hacer que el fondo siga existiendo y que los inversionistas sigan confiando en ellos, porque al final de cuentas también para un fondo de inversión se vuelve un ejercicio de confianza. Si no tienes un buen desempeño en tu primer fondo, levantar el segundo se vuelve dificilito. Claro. Wow, es que es chamba de todos al final, o sea, de quien... Me voy a meter una pregunta aquí, si me lo permiten. Ay, sí. Claro. ¿Cómo es que se forman, así tú que eres el expertazo, los fondos? O sea, ¿quién es el experto que trae proyectos para los inversionistas? Porque me imagino que tiene que haber ese estudio bueno, ellos son más o especialistas o que se avientan al riesgo en este tipo de sector o de industrias. ¿Cómo es que se van armando? Un inversionista los va juntando y dice, órale, aquí tengo un fondo, ¿le quieres entrar o no le quieres entrar? Por lo general, lo primero que se hace, si estamos hablando de un fondo que no tiene un track, o sea, que se está buscando formar y se está buscando formar de forma institucional, lo primero que se arma es el equipo administrador del fondo o los que lo van a administrar. Casi siempre hay un lead partner, que ese lead partner es el que dice, órale, yo aparte de ser del equipo voy a poner una lana, y se empieza a construir toda la estructura del fondo. ¿Qué es lo primero que le debe interesar al fondo? La tesis de inversión. O sea, ¿qué es la tesis? ¿En qué sí invertimos? ¿En qué no? ¿Y cómo invertimos? Por ejemplo, en GS Capital, la tesis de inversión a grosso modo era empresas de alto impacto que tuvieran operaciones en México y que además mostraran un modelo de negocios escalable. Entonces, estábamos hablando que si no tenías una de esas tres, por más sexy y buena y lana que levantaras o que estuvieras vendiendo, el fondo no podía invertir en ti. Entonces, la tesis de inversión se vuelve también para los investors del fondo como que esa luz de qué van a hacer con tu dinero. ¿Qué vamos a hacer qué van a hacer los administradores del fondo con tu dinero? ¿En qué se va a invertir? Y cómo puedes esperar tú el comportamiento de. Entonces, un fondo siempre se levanta en base a eso, al equipo fundador y a cuánto capital creen ellos que van a poder conseguir y en qué se va a utilizar. Wow, está increíble. Digo, pensando en este tema de cosas pandémicas y demás, la posibilidad de que se empiecen a abrir panoramas en esas tesis de fondos o de inversiones para que empiecen a haber también a empresas más pequeñas, ¿no? Pequeñas y medianas, pensando que pueden ser salvadores de fuerza de trabajo, ¿no? De México. Pero bueno, esa es una percepción mía, ¿no? No, y estás totalmente de acuerdo. Inclusive para los fondos de inversión se vuelve también un tema de reto, porque pues obviamente esta pandemia va a traer un montón de soluciones que no tenemos pensados en una nueva normalidad, y creo que se viene un gran reto para los que estamos en esto de ver cuáles de verdad son soluciones que llegaron para quedarse y van a transformar las industrias y cuáles en realidad son una curita. Y va a haber muchos huevos rotos porque
hay ese auge de que ahorita es un tiempo de oportunidad en invertir en empresas que a lo mejor están viendo las cosas distintas, pero no todas le van a atinar. O sea, va a haber muchos espejismos en ese aspecto también. ¿Cuáles llegaron para quedarse y cuáles van a durar lo que dure este problema? Claro, claro. Buenísimo. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué es capital privado y qué es capital de riesgo? ¿Y cuáles son sus diferencias? Va. Esta normalmente la combinan mucho y la solemos utilizar indistintamente. Al capital privado le llamamos capital de riesgo y al capital de riesgo le llamamos venture capital y las tres parecen coordinarse. Puede que sí, puede que no, tampoco hay quien se vuelva loco, pero estrictamente el capital privado es todo aquel capital que venga de fuentes privadas, llámense inversionistas. El capital de riesgo es la traducción que le dimos acá en América Latina y en México al venture capital, que es el tipo de capital que se invierte en empresas donde todavía no está del todo definido cómo nos va a ir. O sea, hablando estrictamente, como su nombre lo dice, por eso nosotros le decimos traducción en capital de riesgo, son empresas riesgosas que prometen rendimientos interesantes, pero también la probabilidad de que fracasen o no vuelen como se espera es grandísima. Entonces, pudiéramos decir que el capital de riesgo es una sección del capital privado. ¿Por qué? Porque en capital privado te puedes encontrar a lo mejor inversionistas que le meten dinero a los bienes inmuebles, a la construcción, que están más enfocados a franquicias, que están enfocados a otro tipo de negocios, y dentro de ese mundo o universo de capital privado tenemos el capital de riesgo o venture capital, que es el que sí se especializa en cierto tipo de empresas de alto riesgo, ¿no? Que también prometen altos retornos, regresando a la pregunta anterior. Súper. Entonces, gracias maestro, teacher, así por explicarnos las diferencias. Que tienes razón, luego por desconocimiento o por no saber, nos aventamos a conversar con otros emprendedores o empresarios sobre estos conceptos, usándolos de forma totalmente equivocada, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿dónde puedo encontrar a los inversionistas? ¿Y cuál es el negocio principal de estos inversionistas? ¿Dónde encontrar a los inversionistas? Depende mucho de tu ecosistema. Creo que ahí sí se vuelve clave tu networking y tu alcance, en qué ecosistema te estás desarrollando y qué tan sólido está. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un ecosistema desarrollado o más avanzado como el que tiene en Ciudad de México se vuelve un poquito más entendible ok, pues este es el ecosistema y aquí están los despachos y estos son los espacios de coworking y entiendo quiénes son más o menos los que invierten dinero. Pero en ecosistemas que no están tan desarrollados como por ejemplo aquí en Hermosillo, pues buscar a un inversionista se vuelve como que pues hay que más bien sacudirlos un poquito para ver cuáles son esos empresarios que andan interesados en meter dinero, porque como tal no hay fondos, hay relativamente pocos fondos de inversión fuera de Ciudad de México, ¿no? Pues es un dicho, un chistecillo por ahí que el capital privado en México inicia en la Roma y termina en la del Valle. Todos están allá ubicados, entonces también muchos vendedores por eso optan, ¿sabes qué? Pues llegamos a cierto volumen, vámonos a Ciudad de México, o sea, es the place to be, es donde es la mayor parte de contactos, donde está la parte sólida, vamos a lanzarnos, pero inversionistas, pues hay donde sea, el chiste es buscarlos y saber llegar y tocar la puerta, que esa es otra cosa que también nos falla a nosotros de repente, creemos que pues lo ideal es conseguir dinero y no nos preocupamos en armar nuestro deck de acuerdo a lo que ese inversionista ha vivido, que creo que esa es una estrategia muy, muy buena para cuando quieres levantar inversión de inversionistas que no están tan familiarizados con esto. O sea, ¿a qué me refiero? Pues que si estás en la industria médica, no vayas y toques la puerta de un ganadero que a lo mejor su negocio siempre ha sido el ganado. Trata también de hacer tu tarea para entender qué empresario o qué persona de visibilidad puedes convertir en tu inversionista. Y al final de cuentas, ¿cuál es el negocio? El valor, o sea, maximizar su inversión y su retorno. Lo comentaba hace poquito, pues un fondo de inversión busca un retorno del 400%, 500%, y muchas veces eso es lo que hacen, o sea, agarran tu evaluación y la estresan a niveles de 4 o 5x para ver si vas a dar el ancho o no a nivel monetario. Ahorita el Fermín dijo algo que me llama mucho la atención y eso es algo que me gustaría que profundizaras más, los horizontes de inversión.
Los ganaderos, la recuperación de su inversión es muy corta. O sea, tú compras una cabeza de ganado, la engordas y la vendes. Estamos hablando de procesos de que repites de 2 a 3 o 4 veces en el año, depende de tus características. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de persona que no está dentro de la industria del capital privado es el ideal para que invierta en tu emprendimiento? Esa es buena pregunta, porque creo que como emprendedores, cuando no estamos tan familiarizados con este tema, entramos hasta con un poquito de miedo, ¿no? Como que, pues, ¿a quién le hablo y cómo le entro? Y casi sientes que te están haciendo un favor por meterte lana, cuando la visibilidad o la posición que deberíamos de tener como emprendedores es, pues, yo te estoy invitando a ti y si entras va a ser bajo mi esquema y no bajo un esquema que te funcione mejor a ti. Digo, pues obviamente la mediación y la negociación es clave, pero también como emprendedor nuestra chamba es tratar de dibujar ese perfil de inversionista ideal que quisiéramos tener, a qué se dedica, qué track tiene, qué visibilidad ha tenido, tiene éxito, no ha tenido éxito, qué tanto me puede guiar, qué tanto dinero puede invertir. Entonces eso se vuelve clave, hablando igual de los ganaderos o de cualquier otro inversionista que esté un poquito más fuera de la industria de lo que vas a conocer. Difícilmente, para ser sincero, lo vas a conocer si no hace clic contigo o no tiene un background de lo que has estado haciendo. Porque al final de cuentas somos personas, somos objetivos y muchas veces nos da miedo salirnos de lo que conocemos, que es el típico de, pues si yo vendo piñas, ¿qué me voy a meter haciendo a abrir una estética? Con las personas que tienen el dinero para invertir muchas veces es lo mismo. ¿Dónde van a invertir? Pues en lo que conozcan, porque es lo que les hace sentido y lo que les hace clic. Que igual, o sea, el ganadero a lo mejor no le hace mucho sentido tu propuesta de startup médica, pero si le haces una propuesta de cruza de ganado genética con un alto nivel de riesgo, va a entender de lo que estás hablando y va a decir, órale, aquí hay valor y no nada más tengo dinero para meterle, tengo también contactos que sé que pueden servir para que esta empresa el día de mañana detone a otro nivel, pero le estás hablando en el mismo idioma y eso también lo ves en el capital privado. Muchas veces como que los inversionistas se inclinan más por ese típico emprendedor que ha logrado como que ya traer cierta inercia y habla un poquito el mismo idioma, porque también se vuelve más sencillo el due diligence. O sea, entiendes lo que te estoy pidiendo, sabes cómo contestarlo, entonces a todos los niveles se da, tanto a institucional como a un nivel más básico. Claro, y esto da muchísima luz porque justo tener un inversionista o que alguien apueste a tu proyecto tiene que ver no nada más con que le venga a poner lana, ¿no? Sino conocimiento, experiencia y contactos, ¿no? Entonces, qué padre esto que nos platicas, que puede ser algo cultural, de casi estar agradecidos porque metan tu lana cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo te voy a hacer que generes más lana, ¿no? Si la metes aquí. Entonces, está padre tener también esa visión, ¿no? Te estás casando con esa persona y bueno, al menos acá en México también se está dando ese fenómeno de las family offices y las segundas generaciones, ¿no? Pues somos un país de empresas familiares y la verdad es que el cambio generacional, aunque vaya lento, lo estamos sintiendo también en la industria del capital de riesgo, porque llegan pues las siguientes generaciones que tienen un poquito más de interés y más movilidad y empiezan a ver los horizontes de que el negocio no nada más está en lo que la familia conoce, sino que hay más pastos y hay más campos en otros lados. Y ellos sí están un poco más dispuestos a aventurarse, por así decirlo. Claro, porque ya tuvieron seguramente un bagaje distinto que los abuelos o los papás o demás, ¿no? O sea, sí se nota que nos vamos abriendo en conciencia, ahí sí parecería. Siguiente pregunta, ¿cómo es el proceso de financiamiento o inversión? El proceso, pues, muy cambiante y depende de cada empresa. Yo he cerrado rondas en una semana y hay otras que han tardado 6 meses. Es muy variante, depende mucho de qué tanta documentación tengas lista, de qué tanto apetito traiga el inversionista y de qué tan rápido ocupes la lana, porque muchas veces como emprendedor eso también te ahorca. El tener un poco de, pues, ¿cómo decirlo? Tener un poco de gasolina en el tanque muchas veces te hace agarrar deals que no son tan buenos para ti, pero volvemos a lo mismo. Los necesitas porque si no dejas de existir y la aventura se acaba y es donde empiezas a soltar más. Por eso también era lo que les comentaba antes de cuándo tienes que levantar inversión. Si puedes levantarla y todavía tu flujo, o sea, está clarísimo que tu flujo no te va a dar, levántala.
porque si no la levantas ahorita, a lo mejor en 6 meses ya no la vas a poder levantar. Entonces, ese proceso de financiamiento, pues más que el que vemos en la escuela de, pues junta tu plan de negocios y llevas tu pitch y hacen el due diligence y te revisan y luego suele ser muy, muy cambiante y volvemos a lo mismo, depende mucho del perfil de inversionista que seas capaz de atraer. En un fondo de inversión estricto, lo que han estado haciendo y lo que ha estado tomando forma aquí en México es, se levantan las convocatorias, es una convocatoria en Google Forms, ahí lo que hay detrás de esa convocatoria en Google Forms, se los puedo decir con toda sinceridad, es una matriz, todos tus datos se pasan a puntuaciones y hacen un corte sin siquiera conocerte. En base a la información que das, generan un corte, te envían un segundo formulario, se vuelve a hacer un corte y una vez que pasas esos cortes empiezan una sección de entrevistas, se hace al final, a lo mejor si entraron 100 o 500, acabas con 10 y empiezas a trabajar sobre esas 10 porque también para un fondo de inversión es un proceso de eliminación. No por gachos, no por subidos, pero es también un tema de tiempo y de eficiencia. No se puede hablar con todos y al final de cuentas, pues lo que quieres también como fondo, que es parte también de las preguntas anteriores, es esas gemas, ¿no? O sea, encontrar esos batazos y muchas veces recurren a este tipo de formularios para un descarte mucho más rápido y que el proceso siga avanzando. ¿Tu empresa es buena o mala por pasar a la siguiente ronda? Pues no, o sea, simplemente indica que cumples más con el perfil o te llevas más con lo que están buscando. Eso está padre entenderlo, para que no te andes deprimiendo como la vida del emprendedor que es de picos, ¿no? Soy la reina del universo o apesto totalmente al día siguiente. Que no te creas que tu proyecto puede ser malo solo porque no te quedaste a la final, ¿no? De alguna ronda. Y en definitivo, o sea, como emprendedores esto también es de tocar puertas y son muchas más las que van a dejarse cerradas que las que se abren, o sea, también creo que entra mucho el carácter del emprendedor y es parte de esa decisión de, ¿sabes qué? Ya tomé la decisión y mi empresa la voy a crecer a través de capital de riesgo. Te tienes que acostumbrar mucho más a los no que a los sí, no nada más de parte del mercado, sino también de parte de los que van a poner el dinero. Porque también pasa mucho eso, o sea, ¿sabes qué? Mi ilusión era levantar mi empresa a través de capital privado, toqué 3 puertas, me dijeron que no, ya no quiero saber nada, vámonos mejor por un negocio más tradicional que sí le interesa meterle lana al familiar o a mi primo que tiene más o menos dinero. Claro, totalmente. Next, como una empresa de las industrias creativas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Perdón, ¿no? Ok. ¿Cómo una empresa de las industrias creativas puede recibir este tipo de financiamiento? ¿Cómo lo pueden hacer? Y creo que podemos ver casos que son empresas de industria creativa. Pondré el caso de Apodaca Group, que son los encargados de hacer gran parte de los festivales acá en México y empezaron con un Pal Norte muy, muy en chico en base a las personas que confiaban en ellos y ahora pues ya sabemos el monstruo que es Pal Norte, con un buen proyecto. O sea, al final de cuentas, eso tiene mucho que ver, el proyecto que traigas y la experiencia del equipo. Creo que cuando hablas de industrias creativas en específico y también hablando de developers, al final de cuentas lo que estás hablando es de talento. Y si no tienes el talento necesario y las skills necesarias, se va a notar a la hora que salgas a buscar financiamiento. Entonces, tener un buen equipo y que ese equipo sea capaz de lograr un buen proyecto y también dedicarle tiempo a traducir ese proyecto al mundo de los negocios, que es lo que muchas veces también en la industria creativa nos hace falta. Pues yo igual vengo del entretenimiento y industria creativa. Creo que también muchas veces eso nos duele a nosotros, ¿no? Como que esa parte de pasar nuestra creatividad y nuestro gran producto o servicio creativo a hablarlo en un entorno de negocios, de repente esa traducción no hace tanto sentido y es donde pierdes las oportunidades de financiamiento, pero en esencia es eso, o sea, saber adaptar tu producto o tu servicio o lo que quieres hacer a un proyecto de inversión que sea atractivo, no para muchas personas, que también esa es una ventaja de la industria creativa. O sea, la industria creativa al final de cuentas mucho es mitote y es como lo de los restaurantes, ¿no? Todos llevamos un restaurantero adentro y es una industria donde se te facilita hacer clic con muchos más inversionistas por el tipo de giro que tienes. Claro. Claro. Fermín, discúlpame, Luis, nada más déjame hacer una pregunta. Ahorita hablaste de skills. O sea, ¿cuáles son las skills, las habilidades que necesita alguien de las industrias creativas
para buscar ese financiamiento? O sea, hablaste de convertir mi proyecto creativo a un lenguaje de negocios, pero ¿qué otras skills son aquellas que se necesitan desarrollar? Las personas de industrias creativas, organización de conciertos, actores, compañías de teatro, el doblaje, agencias de diseño gráfico, etcétera. Yo creo que necesitas demostrar un equipo completo. También en mi experiencia dentro de las industrias creativas, algo que a mí no me agrada tanto, y muchos años lo hice, es que muchas veces llegas y pareces la banda de un solo hombre, ¿no? Como que yo hago de todo y soy el que pinta, pero también soy el que cobra y el que hace las finanzas. Entonces, eso los inversionistas los hace ver como que no tienes un equipo desarrollado o un talento que complementa varios rubros. Entonces, siempre hay que preocuparnos por el equipo, no nada más en la industria creativa. En cualquier industria, el equipo se vuelve clave para cualquier inversionista, es lo primero que se revisa. Yo no lo entendía muy bien cuando estudiaba, para mí era como que, este rollo es como que puro choro. Pero no, o sea, cuando empiezo a trabajar me doy cuenta que sí, o sea, al grado de que lo primero que ves es quiénes están involucrados, qué han estado haciendo, cuál es su track de éxitos, cuál es su track de fracasos y cómo acabaron aquí. La convicción tiene mucho que ver también. O sea, el emprendedor está decidido, está enamorado de su problemática, que son los que tienden a ser más exitosos, esos emprendedores que se apasionan por el problema que quieren resolver, no tanto por su empresa o por su producto. O sea, de verdad se nota que quieren causar un impacto en lo que están persiguiendo. Y creo que la industria creativa tiene mucho de eso, muchos emprendedores que están apasionados por lo que hacen. Entonces, vale la pena reflejarlo y traducirlo de nuevo a tu producto. Otra skill que yo considero que hace falta por acá en la industria creativa o que deberíamos de tener más para que tuviera todavía más éxito, podemos hablar de un plan estratégico de crecimiento. O sea, sí entiendo para qué quieres ahorita, pero muéstrame qué pasa si todo funciona bien. O sea, qué vamos a hacer en 5 o 6 años. Si ahorita estamos hablando de una gira o de una puesta en escena, ¿dónde nos vemos en 5 años? O sea, haciendo la misma gira los mismos días, o nos vemos a qué nivel, cómo evoluciona ese proyecto, que en las empresas o en las startups sí lo vemos. Pues tú como consultor lo ves, Mauricio. O sea, a lo mejor el año 1 traes un proyecto, pero tienes más o menos, al menos idealizado, dónde te ves en el año 5 y a qué nivel y a qué, pues sí, a qué monstruo puedes llegar a ser. Muchas veces en la industria creativa tendemos a vender los proyectos como piezas separadas y no como amalgamas de un todo de, ok, esto empieza aquí, pero vamos hasta acá. Y creo que eso también nos hace un poquito de falta. Totalmente, que eso nos tiene que empujar, justo hablando en esta parte de industria creativa, a desarrollar estas skills, pero también es, ok, no las tengo, justo cómo traigo a la gente que las puede tener como parte del equipo y hacer crecer el equipo, ¿no? Porque si tú te vas a seguir viendo como decías, ¿no? El hombre orquesta, ¿no? Toda la vida, pues, o sea, olvídate, ¿no? Estás generando un autoempleo y no una empresa escalable a otro nivel, ¿no? Entonces... Sí, inclusive en tecnología lo vemos mucho. Pues el típico emprendedor, el típico equipo que está pidiendo 300,000 pesos para complementar un producto y cuando le preguntas, oye, ¿y esos 300,000 pesos en qué se van a usar? Pues 250,000 pesos van a desarrollo y 50,000 van a marketing. ¿Y por qué no mejor buscas un talento destacable en desarrollo de software y lo sumas a tu equipo como socio? Al final de cuentas te va a costar el mismo trabajo, el dinero de todas formas lo vas a usar en un desarrollo de software y si es parte esencial de tu propuesta de valor, pues mejor suma una persona. O sea, claro, y es que luego es complejo verlo, ¿no? O sea, no debería de ser, o sea, deberíamos de empezar a meternos más a este tipo de discusiones o conversaciones para abrir también nuestra mente, ¿no? Y ver que hay una posibilidad para todo, ¿no? Es que la discusión ahorita que tú dijiste, o sea, sería obvio verlo, pero al final tiene mucho que ver con esta cuestión muy filosófica de que lo evidente no es lo que vemos. O sea, y el sentido común, pues ese es el menos común de los sentidos, entonces es parte de esto. Exacto. Trin. Next. Ahora, hace rato mencionabas el tema lo mencionaste muy sutilmente, la parte de la evaluación, ¿no? De una empresa. ¿Qué es una evaluación? Y cómo se hace. Yo agregaría otra cosa aquí. ¿Quién la hace?
Perfecto. Mira, una evaluación de una empresa es el valor numérico que le podemos dar a todo el background que traes. O sea, desde lo que has estado haciendo, tu producto, tu modelo de negocios, tus proyecciones financieras, cuánto vale. O sea, cuál es el número que le ponemos a la casa. ¿Por qué lo necesitamos? Pues porque al final de cuentas vamos a invertir, a invitar a un inversionista, y para poder invitar a un inversionista necesitamos saber pues qué estamos ofreciendo. Que es otra cosa que también por acá en el norte nos pasa mucho, que te invitan a escuchar un pitch y órale, está bien, ¿y cuánto necesitas? Pues todavía no sé. ¿Y cuánto? ¿A cambio de qué? Pues tampoco sé. Bueno, pues entonces no, o sea, algo está pasando que no, ¿para qué sales a levantar capital? Volvemos a lo mismo, son nuestras reglas porque es nuestra empresa. Entonces, para eso nos sirve la evaluación, para entender todo eso que valemos o que vamos a llegar a valer. ¿Y cómo se hace? Pues hay distintas maneras. La tradicional, pues es, vamos a ver cuántos activos tienes, cuántos pasivos, cuánto capital contable le ha entrado y hacemos una evaluación en base a eso. O sea, lo que tienes, lo que debes y lo que entra, o lo que le han metido. Si se fijan, pues es una evaluación bastante tradicional y para un emprendedor que a lo mejor va empezando y tiene 2 laptops, 0 préstamos y le ha metido 10,000 pesos, pues va a ser un trato bastante injusto salir con una evaluación de ese nivel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mundo de las startups? Utilizamos mucho la evaluación de proyección financiera por flujos descontados. ¿Por qué lo utilizamos? Porque más que otra cosa, lo que mide ese sistema de evaluación es tu capacidad para generar flujos en un futuro. Hacemos una proyección financiera, tratamos de evaluar ese dinero que tú dices que vas a poder generar y le asignamos un valor a ese proyecto o a ese potencial, ¿no? Estamos tratando de apostarle al potencial, que volvemos a lo mismo. Riesgoso, sí, riesgosísimo. ¿Por qué? Porque una proyección financiera de un startup, en el mejor de los casos, se basa en información temprana. ¿Cuál es la otra cara? Que se basa en un chorro de hipótesis que pueden llegar a pasar o no. Entonces, eso es una evaluación. ¿Cómo se hace? La que yo recomiendo es por flujos descontados siempre. Otra que puedes utilizar cuando ya tienes cierto nivel de ventas es en base a un múltiplo de ventas, que esa es una americana o una muy agresiva que tenemos, o un múltiplo de EBITDA, que lo que hacen es, pues, ¿sabes qué? ¿Cuánto vendiste? Y lo que vendiste lo multiplicamos por 3, por 4, que es el promedio de la industria, y eso vales. Como emprendedor hay que tener cuidado con ese tipo de evaluaciones, que son por lo general las que vemos en estos shows de televisión. ¿Por qué? Porque cuando te evalúan en base a tus ventas y eres una empresa en etapa temprana, se vuelve un poquito injusto para ti y es una negociación que como emprendedor ya la llevas de perder. O sea, si todavía no has ni completado el año y ya te están preguntando cuánto vendes, lo más seguro es que no pases ni de los 100,000 pesos o 100,000 pesos en el mejor de los casos. ¿Me quieres decir que si eso vendiste este año y te faltan 3 meses por terminar, me voy a ver padre? Vamos a decir que vendiste 150,000 pesos. 150,000 pesos, el múltiplo de vida de tu industria es 3, pues tu empresa vale 450,000 pesos y sobre eso negociamos. Empezamos a negociar, ponle que te tumbe el 50% de la empresa por la mitad de la lana y a toda, pues tú ya conseguiste tu dinero, yo conseguí mi parte, pero al siguiente año, ¿cuánto crees que vaya a vender una empresa de este tipo que va iniciando? Si es buena. A lo mejor el primer año vendiste 150, pero para el segundo año ya estás vendiendo 1,5 millones de pesos, por lo que mencionamos del crecimiento exponencial de las startups y además de que tu negocio ya estaba de cierto modo escalonado o no al éxito. Por eso la evaluación en múltiplos de ventas se vuelve también un tema para un emprendedor en etapa temprana. No la recomendaría a menos hasta cuando empezamos a hablar del tercero o segundo año y ya estemos hablando de ventas interesantes. Mientras tu empresa no tenga ventas interesantes, evaluarte en base a múltiplos es una negociación que empieza mal para ti. Claro, pues al final estás regalando ahí tu minita de oro, futureándole, ¿no? Sí, te cartas tu potencial, te metes nada. Ya pues un startup 100%, 700%. O sea, si el primer año vendiste 10 y el segundo año vende 100, pues ya estás hablando de un crecimiento porcentual enorme. Y una evaluación de múltiplos no ve ese tipo de crecimiento. No, y aparte que en una evaluación muy agresiva puedes terminar perdiendo tu sueño de ser emprendedor, porque al final te conviertes
en un empleado de alguien más, porque ya tiene un 50%, tiene un 40%, entonces ya no es una relación de iguales, es una relación de empleado jefe, y pues aguas a veces con las letras chiquitas de los contratos, porque esos son sumamente agresivos a veces para los emprendedores. Y a los inversionistas de fondos inclusive no les gusta, ¿eh? O sea, cuando ven que es tu segunda ronda a lo mejor y ya te queda 30% de la empresa, pues ¿cuál es el mensaje cuál es el mensaje que le das al fondo? Que te queda tan poco que si yo te invierto ahorita, tu porcentaje a lo mejor va a bajar al 15% y todavía te faltan otras 4 o 5 rondas. Probablemente no las vayas a terminar, o sea, ya para la ronda 4 vas a tener el 3%. ¿Qué va a decir el emprendedor? Ya está fuera, ¿no? Sí. Dice, ven, voy a renunciar a mi posición y yo me quedo con mi 3% y vaya lo que sigue. Y ahí pierdes un talento clave que es importante, que a lo mejor era la cabeza. Entonces los fondos de inversión sí cuidan mucho eso, o sea, que el emprendedor se siga sintiendo dueño y que vaya diluyéndose poco a poco, pero que siga viendo esa zanahoria al final del túnel como para quedarse. No nos sirve de nada un emprendedor poco motivado y con un poco porcentaje de su empresa, cuando apenas vamos viendo que puedes llegar a ser the next big thing. Claro, es que es súper valioso reconocer esta parte, ¿no? Hasta qué punto, y lo decíamos al principio, ¿no? Todo está en tus manos y es tu decisión al final, pero hasta dónde se vale que sigas dando oportunidad o hasta dónde decir, a ver, con calma, ¿no? Porque pierdes tu empresa, pierdes tu proyecto, y etcétera, ¿no? A menos que estés lo suficientemente motivado con espíritu emprendedor para seguir generando proyectos y otras cosas, ¿no? Pero me parece válida esta parte y muy interesante de lo que también estarían viendo los inversionistas, ¿no? O sea, del otro lado es que tanto se está cuidando y que tanto tienes garantizado tu porcentaje en mayoría, o por lo menos que sea representativo dentro de tu empresa, ¿no? Exacto, que sigas motivado como emprendedor, o sea, que fuera de tu pasión, que es lo que se busca, que tú sí veas un futuro ahí, o sea, que no te quieras ir, que lo sigas sintiendo tuyo. Claro, para seguir haciéndolo crecer, ¿no? Exacto. Eso es lo que vale. ¿Qué es un deal? El deal es lo que nosotros llamamos al trato de inversión como tal, que es el acuerdo que traemos. Muchas veces el deal también se toma como la propuesta, que es qué elementos tiene. Básicamente sería cuánto vale la empresa, cuánto están levantando, a cambio de qué porcentaje, en qué vehículo de inversión y cuándo se cierra la ronda. Yo creo que esos 5 elementos son los que siempre tiene que tener un deal. Básicamente es la estructura y las condiciones de cómo puedes entrar o no a la negociación y a la empresa, y qué es lo que puedes esperar a cambio. Ya ahí se da una negociación, que esto, que el otro, que así, asá, mejor una acción, mejor una nota convertible, mejor un préstamo, pero el deal es eso en esencia. O sea, cuál es la estructura que vas a utilizar para levantar dinero y cuál es tu propuesta, cuál es tu apertura. Ok, ya la parte de negociación ya es un segundo paso, ¿no? O tercer paso. Exacto. E igual muchas veces se le suele llamar deal igual, ya que lo termina, ¿sabes qué? Pues ya aterrizamos el deal modificado, queda este. Y ese ya se firma con el acuerdo de inversión, ¿no? El term sheet, famoso term sheet. Wow, ok. ¿Cómo mejoro mi posición ante el inversionista? Esto yo creo que tiene que ver mucho con tracción. La tracción siempre es importante para los inversionistas, que te vean, que te escuchen, que tus logros estén de alguna u otra forma visibles, porque eso levanta el apetito. Y lo vemos mucho con las empresas muy grandes. ¿Qué pasa de repente cuando una empresa va a salir a bolsa? Le empiezas a ver mucho. O sea, ¿qué pasó con Dropbox cuando salió? Empieza a invertir acá, en relaciones públicas, en este evento, invierte en comerciales, invierte por allá. Lo vimos en línea cuando se vendió, que empezó a patrocinar un equipo de fútbol y salía en las playeras. Este tipo de cosas mejoran mucho tu posición porque te vuelves visible. Te vuelves como, ok, esa empresa trae visibilidad, han interesado, notas en periódicos también se vuelven buenas, lo que la prensa hable de ti, pues bienvenido, porque pues, es publicidad al final de cuentas. Convocatorias, premios,
todo este tipo de cosas también juegan un papel porque de alguna u otra manera te dan cierta validación de que tu negocio trae un track de éxitos. ¿Cómo te vuelves fuera de eso, de relaciones públicas que son muy importantes, aunque no lo parezca y aunque a muchos emprendedores no nos guste hacerlo? Son importantes, o sea, son importantes y tienen que ser y cuentan. Fuera de eso, aspectos bien básicos, o sea, no mientas, haz un pitch bonito, un deck que valga la pena, que muchas veces eso cuenta y cuenta mucho, o sea, si todavía no tienes empresa y vas iniciando y no tienes más que una presentación y un logo, pues inviértele el logo, inviértele la presentación, o sea, que el frente se vea bien. Al final de cuentas, y es cierto, o sea, muchas veces ves una presentación bonita y dices, órale, o sea, como que importa mucho el diseño, aunque no parezca. Otra forma de mejorarlo, documenta bien tus éxitos y tus fracasos. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? De nuevo, ¿qué están diciendo los clientes? ¿Qué no están diciendo los clientes? ¿Por qué sí estás vendiendo? ¿Por qué no estás vendiendo? ¿Qué has hecho para llegar ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? Eso también le da mucha luz al inversionista, de entender qué vas a hacer con su dinero y por qué. O sea, cómo llegaste ahí. Es una corazonada nada más tuyo de que ese dinero debería de ir ahí o hay alguna data detrás de por qué. Eso te mejora mucho la posición ante inversionista y pues volvemos a la piedra, ¿no? Al equipo. El equipo destacable siempre te va a hacer mejorar mucho tu posición. Que vean y que confíen en ti y que entiendan que traes un background capaz para llevar ese proyecto al siguiente nivel. Oye, esa parte que dices de documenta bien tus éxitos y tus fracasos está genial, que incluso yo hasta me aventaría a recomendarlo hasta para los mismos clientes futuros o leads o clientes potenciales para generar mayor confianza en una empresa con experiencia, ¿no? O sea, al final fracasar es más aprendizaje, ¿no? A trancazos, pero es aprendizaje, ¿no? Exacto, es aprender y a los inversionistas les gusta eso, o sea, esos emprendedores con fracasos y que entendieron por qué, gustan, porque son emprendedores que ya se foguearon y ya entraron al ruedo y a lo mejor salieron medio atropellados, pero ya están de vuelta y traen la experiencia y lo chido es que la experiencia ya le costó a alguien más, ya no te costó a ti. Exacto, ya no le va a costar al inversionista, ¿no? Esa cagada ya la viviste tú. Entonces, ese es un super tip. No escondas tus fracasos, ¿no? O sea, presúmelos también, ¿no? Claro, y entiende. O sea, tú como emprendedor, lo primero que se tiene que hacer cuando quiebras una empresa o termina una aventura es, pues sí, fracasé, pero no nada más, ahora le fracasé, qué fregón. O sea, lleva un proceso de entender por qué fracasaste y que no vuelva a pasar. Eso es lo que le gusta a los inversionistas. No tanto que fracases y fracases y fracases, sino que fracases y entiendas por qué estás fracasando. No lo vuelvas a hacer. Exacto, como por ahí hay una chica, hay un TED Talk que les compartimos después que se llama Leticia Gasca, fue de las también creadoras de las Fuck Up Nights, que hablaba de fracasar pero con conciencia, ¿no? O sea, no nada más mete la pata y síguela metiendo, sino aprende tus burradas, ¿no? Ok. ¿Qué es un...? Ay, perdóname, no, dime. En Estados Unidos lo ves mucho, ya nada más para cerrar el tema de los fracasos y cómo se impactan los inversionistas. En Estados Unidos lo ves mucho con Los Ángeles, cuando haces una buena chamba y quiebra, la empresa lo primero que te dicen es, pues no voló, pero tómate el tiempo que necesites, límpialo de tu sistema y a la siguiente que traigas échame un grito. O sea, ellos también valoran ese esfuerzo. Claro, pues imagínate, es un casi doctorado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un vehículo de inversión? Un vehículo de inversión es la herramienta que vamos a utilizar para fondear la empresa. Básicamente es como el documento legal, si lo quieres ver de alguna forma, sobre la que va a entrar tu dinero. Es decir, tú me das dinero y yo qué driver te doy a cambio. Te doy acciones, te firmo un contrato de crédito, te doy una nota convertible, te doy un safe, no te voy a dar equity, pero te voy a dar una promesa de compraventa, que también a veces sucede, o te voy a dar una recompensa en el caso de crowdfunding. Entonces ese vehículo de inversión siempre es cómo traducimos el dinero en algo, lo que obtiene a cambio el inversionista. O sea, cuál es el medio en el que entra tu dinero y tú qué obtienes. Claro, es como verlo en blanco y negro, ¿no? O sea, en papel, digamos.
o tangible. Aquí, Fermín, al que te quería preguntarte, el nivel de formalidad. O sea, en Estados Unidos, un term sheet es una firma una firma, no de un pagaré, porque una firma de un pagaré aquí es legal también, pero una firma, te vendo mi empresa por el 5% con un papel firmado es legal en Estados Unidos, Sí. sin necesidad de ir a un notario, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de formalidad que se requiere en México para estos vehículos de inversión? Mira, en teoría, si lo haces así, o sea, tipo medio austero, hay contratos privados que pueden pasar por vehículos de inversión, en teoría. ¿Debes de hacerlo o no? Yo no creo que debas de hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo que si es tu primera inversión que vas a recibir, tiene que haber un sustento legal. O sea, si vas a levantar 100,000 pesos, levanta 110,000 y consíguete un abogado. O sea, hazlo bien, estructura la empresa bien desde el inicio, si ya estás hablando de recibir inversión. Yo entiendo que si eres una sola persona, arranques como persona física, o si son dos socios, firmen un term sheet de contrato privado para tener las cosas en claro, pero al momento de que estás invitando a alguien a meterle dinero, ya vale la pena meterle a la estructura legal. O sea, no te metas en complicaciones, no arruines algo que puede ser bueno, reglas claras para que el inversionista también se sienta cómodo. Entonces yo te diría eso, o sea, al menos aquí en México, vete por la vía legal, no lo busques hacer tú por ahorrarte 10,000, 15,000, 20,000 pesos. O sea, muchas veces puede ser un gran error por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita se ve sencillo, se puede ver como te estoy dando el 20% de nada, pero el día de mañana si vuelas es el 20% de mucho y ese mucho está afianzado en un contrato que encontraste en internet del gobierno de España y más o menos lo ajustaste a lo que según tú decías las leyes en México. Así de importante se vuelve. Claro, es que es como las cosas no duelen hasta que empieza a ver, o sea, empieza a sonar la caja registradora, ¿no? O sea, al principio es felicidad y tal, pero hasta que hay lana de por medio es cuando hasta desconoces a la familia, ¿no? Y demás. ¿No? Perdón. Adelante, Mauricio. No, yo lo traduzco mucho como en un documental que está en Netflix que habla, era de política, pero dice, las horas que gastemos en este momento nos van a ahorrar 6 semanas de litigio. Uh-huh. O sea, lo que inviertas en ese vehículo de inversión te va a ahorrar años, semanas de litigio y sobre todo que si llegas a pegar el batazo, pues el 20% de un batazo es mucho, mucho dinero. Entonces, más vale cuentas claras, amistades largas y tenerlo legal, sobre todo con un buen abogado. Sí, e inclusive con los mismos socios iniciales, o sea, cuando no hay lana y está el equipo, muchas veces todos, o la costumbre que tenemos en mexicano es postergarlo. Vamos a chambearle y vamos a echarle ganas y luego veremos. El momento adecuado para que el equipo firme su pacto de socios o su term sheet inicial es cuando se deciden a formar el equipo y llevar el proyecto y chambearle. ¿Por qué? Porque es cuando no hay nada y es cuando todos pueden encontrar tierra común, todavía sin vicios, sin ciclos y cuando está todo ok. Porque igual, o sea, tener socios, pues socios iniciales tampoco es sencillo, o sea, es prácticamente un matrimonio y al principio qué padre y estamos súper emocionados de estar juntos, pero vas a ir encontrando cosas que no te gusten tanto de ellos y formas de trabajo que no te gusten tanto y como dicen, no, empieza a sonar la caja y Dios no lo quiera, el día de mañana se terminan relaciones de años porque no se tuvo la delicadeza de, oye, pues vamos a hacer un pacto de socios ahorita para empezar y evitar problemas, que muchas veces también es parte de nuestra cultura latina, ¿no? El confío en ti, ¿para qué necesitamos el papel? Y el gringo siempre es al revés, confío en ti y por eso te estoy firmando el papel. Claro, qué gran aprendizaje, porque sí, si no se tienen las cosas claras y legal desde el principio, es una complejidad tremenda, ¿no? ¿Cómo se define el éxito en función a este tipo de capital? ¿Cómo se define el éxito? Depende mucho del inversionista y de lo que le traiga al inversionista. Hay inversionistas que les atrae la idea de que estés dando dividendos, que pudiera ser un inversionista más tradicional. Yo te doy la lana, en cuánto tiempo me lo regresas y de cuánto dinero me vas a estar entregando al mes o al año. Ese para ellos pudiera ser un éxito, un negocio residual que esté dejando y que te regrese tu dinero lo más pronto posible. ¿Cuál es el éxito para un inversionista que se dedique a startups o al capital de riesgo? Que el valor de la empresa crezca, tal cual. Que yo te compre en 1,000,000 y te pueda vender en 10. Que te compre en 2 y que te pueda vender en 100.
Ese para mí es el éxito, que el valor de la empresa crezca como inversionista de capital de riesgo. Por eso muchas veces los fondos de inversión y los ángeles inversionistas que están de lleno en esto no les agradan los dividendos. O sea, no me des dividendos, mételo a la empresa y que genere más. O sea, nos interesa que crezca el flujo y que con ello crezca el valor, y el día de mañana que lleguemos a una siguiente ronda yo me pueda salir con un valor de la empresa mucho más grande. Ahorita si le sacas dinero a la empresa, pues lo único que estás haciendo es de alguna u otra forma lastimar el valor que vamos a poder llegar a tener, que también se puede dar en las negociaciones. Hay inclusive fondos o hay ángeles que lo expresan explícitamente en sus acuerdos. ¿Sabes qué? No va a haber dividendos al menos en 2, 3, 4 años, y vamos a negociar bien los premios que van a tener los directivos y todo este tema. Entonces, el éxito en función al capital siempre depende de los inversionistas que invites y cuál es su afiliación hacia ese tipo de temas. Y también por eso hay que tener cuidado y hay que decidir qué tipo de inversionistas vamos a querer. ¿Vamos por un inversionista que le interesa crecer el valor, o vamos por un inversionista que le interese más los dividendos? ¿Cuál es el perfil que buscamos? Claro, y va a depender el punto en el que se encuentre la empresa, ¿no? O sea, y cómo esa escalabilidad de la empresa, en qué momento tiene la posibilidad de sacar lana o de reinvertirla y demás, ¿no? Y creo que complementando lo que dice Fermín, la definición de éxito debe estar alineada a la del emprendedor y la del inversionista, porque al final, cuando estamos hablando del propósito de una empresa, que si yo la creé, la empresa, para tener un bienestar económico personal o para o para premiar mi ego, etcétera, o sea, independientemente de, tiene que ir alineada con la del inversionista, porque si no, o sea, el inversionista te mete $1,000,000 ahorita y dentro de 8 años te dice, ¿sabes qué? O me das $10 millones o $10 millones, depende de la moneda que estemos hablando, porque yo voy a vender mi parte a este fondo, a esta persona. Oye, pero es que no me gusta, no, o sea, entonces es bien importante que estén alineados, porque si no te puedes llevar sorpresas dentro de tiempo, y lo cual me lleva a una pregunta que fíjate que se nos pasó hacerte. El horizonte de inversión de capital privado, el horizonte temporal, ¿cuánto tiempo se va a quedar el dinero en la empresa? Ese dato es bueno, y qué bueno que lo preguntas, porque también es otro factor de que un fondo de inversión institucional te rechace. Un fondo por ley no puede durar más de 10 años en existencia. Normalmente tienes 2 años, 3 máximo para invertir. Del año 4 al año 7 estás hablando de un periodo donde ayudas a la empresa a crecer. Año 8, 9 y 10 son de salida. Entonces, un inversionista institucional, un fondo de inversión de seed, de venture, o que se dedique a esto profesionalmente, desde el momento que tú le estás pichando, él ya está viendo dónde están las salidas de emergencia y si puede salir fácil o no de tu empresa. También por eso influye mucho el que el emprendedor se decida que el capital de riesgo es el vehículo por el que quiere financiar su empresa. Porque a un inversionista de riesgo, por más atractivo que le seas y por más buenas métricas y por más buena atracción que tengas, si no puede salir de ahí él fácilmente, no se va a subir. O sea, es lo peor que le puedes hacer a un fondo de inversión, una empresa donde no tengas salidas claras. ¿Y a qué me refiero con salidas? No nada más es que otro fondo te compre, no es nada más salir a bolsa, que es como, ese debería ser el deber ser de una gestación de empresa, ¿no? El salir a bolsa. Estoy hablando salidas desde ventas estratégicas. Desde saber qué estás haciendo y si ya alguien se ha acercado a querer comprar tu empresa o tu tecnología. Esas también son salidas estratégicas para el fondo, y cuando un inversionista escucha ese tipo de salidas, le hace sentir un poco más confiado, porque, ok, puedo salir a través de bolsa, que es complicadísimo en México, puedo salir a través de que otro fondo liquide mi posición, puede llegar un gigante tecnológico y nos compra, podemos llegar a hacer alguna especie de cambio en una nota convertible donde me recompras. Eso se vuelve importante dentro del horizonte de inversión y para un inversionista institucional, contrario a un inversionista de capital privado, que a lo mejor puede haber un inversionista que diga, órale, a mí me encanta tu idea, tú me caes muy bien, nos trabajamos a todo dar, yo sí me veo contigo 50, 80 años. El fondo de inversión no. El fondo de inversión tiene muy claro cómo entra, qué quiere salir, y también son muy claros en hasta cuándo te van a acompañar o no. Porque hay fondos de inversión que entienden que cuando dejan de generar valor es el momento para vender su posición a un fondo que sí lo empiece a hacer. Por eso es que dividimos también las
las rondas de capital, ¿no? Porque hay fondos que pueden aportar más en una etapa temprana que en una etapa un poco más avanzada. Wow. Oye, cuando dices que el tema de salir a bolsa en México es más complicado, ¿es por el proceso y los trámites y los requisitos que necesita tener una empresa? Por el proceso, los trámites, los requisitos, sobre todo acá en México los requisitos son un poco más exhaustivos, y hasta hace poco pues nada más teníamos una bolsa, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, y si te fijas el listado, pues son todas esas, casi son too big to fail mexicanas, ¿no? O sea, empresas, digo, el mismo mercado mexicano lo ha guiado hacia allá porque pues entendemos que somos una economía distinta, pero en Estados Unidos pues de repente te topas índices como el Nasdaq, que el Nasdaq se creó a partir de un montón de empresitas medio rechazadas que no eran lo suficientemente visibles para entrar al New York Stock Exchange, y de repente Nasdaq se vuelve este índice importantísimo para empresas tecnológicas, pero en realidad nació de eso, o sea, de que no las aceptaban en las grandes ligas, por así decirlo. Por eso también la inclusión de distintas bolsas se vuelve importante, como ahora que entró Viva, ¿no? Eso se vuelve también atractivo, pero acá en México pues sí es más complicado, más reglas, más requisitos, y pues la rendición de cuentas igual es a ese nivel de gobierno corporativo es muy complicada por una empresa. De hecho, algunas empresas mexicanas mejor salen a bolsa en el Nasdaq, ¿no? Sí, O muchas sea, casi. y en ese sentido, Brasil sí tiene un mercado mucho más bursátil que el de nosotros, ¿no? Sí, sí lo tienen un poco más, tiene más variación, sí tiene un poco más de apertura también. Se vuelve... Ok, entonces, ¿alguna pregunta de las personas que están conectadas? Luis, te hemos visto, eres el único que abrió la cámara apuntando mucho. ¿Tienes alguna pregunta en específica para Fermín? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, primero que nada. Permítanme felicitarlos a los tres por esta forma en cómo llevan a cabo la exposición. Sin duda alguna, es una información muy relevante para todos los que nos encontramos pues en vías indudablemente de querer llevar a cabo un proyecto nuevo de negocio, o simple y sencillamente para una persona que se encuentra estudiando una licenciatura relacionada con los negocios, ¿no? Y para las personas en general que tienen deseos de mejorar su empresa, algo que ya tienen, ¿sí? Y que simple y sencillamente desean crecer. Personalmente, yo soy estudiante de una institución aquí en el puerto de Acapulco. Es una institución particular y su nombre es Universidad Hipócrates. Y bueno, yo me enteré de esta exposición gracias a mi profesora, que me está impartiendo en estos momentos una materia que se llama Taller de Emprendedores. Y repito, es para mí bastante enriquecedor haber podido estar hoy aquí en esta exposición que ustedes han llevado a cabo. Sin duda alguna, hay muchísimos datos que sí se puede decir que los conocía en cierta medida y que los reafirmo aquí con ustedes, pero además hay otros términos que desconocía y de alguna forma los he captado muy bien para conocerlos y obviamente aplicarlos en un futuro. Por el momento, ese es mi comentario. Y sí, también tengo una pregunta. En esta situación que hemos estado pasando los últimos meses, ¿verdad? Y que pues seguimos en esta problemática de la pandemia, como todos bien sabemos, económicamente nos ha venido a afectar. Recientemente, por el avance positivo que ha venido presentándose sobre la situación, es decir, de acuerdo a las informaciones que vamos teniendo, por medio de las autoridades de gobierno, pues estamos, pues de alguna forma, saliendo adelante de
de esta pandemia, y en base a eso, pues la actividad económica se ha venido reabriendo de manera paulatina. Entonces, aquí mi duda es si de alguna forma esta reapertura paulatina de las actividades económicas representa un riesgo muy alto para las personas que deseen emprender un negocio y por lo tanto tendrían que pensar muy cuidadosamente si lo tienen que hacer en estos momentos de reapertura económica o tendrían que esperar un poco más para ver cómo evoluciona la situación de la pandemia. Por el momento es todo y muchísimas gracias nuevamente. No, hombre, gracias a ti por el comentario y muy buena pregunta, qué bueno que te sirvió. Pues eso, yo creo que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Compartir un poco de lo que hemos andado haciendo y que impacte. Respondiendo un poquito a tu pregunta respecto a ¿es buen momento para lanzar un negocio o no debido a la reapertura económica y la situación que vamos a vivir en el país? Creo que depende mucho del giro de negocio y lo que estés tratando de hacer. Recordemos, se dice mucho y voy a sonar a señor y político, pero los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad. Y lo hemos visto mucho con los negocios digitales en esta era. Creo que muchos negocios, y muy sencillos, no necesitan ser el gran negocio de innovación en apps. Simplemente temas como los de Cloud Kitchen, como negocios, como restaurantes virtuales han comido un mercado impresionante en estos meses a negocios muy bien establecidos en diferentes lugares porque se supieron adecuar o se supieron lanzar en el momento indicado. O sea, tú como restaurante, ¿cómo compites con una unidad de negocios que fue concebida para ser ágil en esta nueva normalidad cuando tú claramente no lo estás? Entonces, ¿es buen momento no para lanzar un negocio? Siempre depende del giro del negocio, la oportunidad que estés visualizando tú como emprendedor y cuál va a ser tu papel dentro del panorama económico. O sea, básicamente a qué te quieres dedicar, cómo lo vas a hacer y si tu negocio está pensado para adaptarse a este nuevo tiempo de reactivación económica, porque también eso es importante. Hay que entender que esto no es un botón de reset, ¿no? O sea, no es como que el día de mañana nos van a decir, órale, sobres, como si nada. O sea, va a ser un proceso largo y estamos hablando a lo mejor de años en lo que vamos a volver a retomar algo parecido a lo que vivíamos, porque parecido no va a volver a ser. Y clave para decir si un negocio se lanza ahorita no es que logre entender esa nueva normalidad, por así decirlo, y saber a qué se va a enfrentar allá afuera. Luis, antes que nada, muchísimas gracias por estar, o sea, muchas gracias por tus palabras, esto nos inspira a seguir trabajando en este tipo de contenidos. A mí y a Luisa, como decía Fermín, en tiempos de crisis hay oportunidades. O sea, Luis y yo, en una normalidad anterior, era muy imposible que nos hubiéramos conocido. O sea, tenemos trabajando juntos casi toda la pandemia. Ella está en Ciudad de México. Yo aquí en un lugar muy fresco, 45 grados a la sombra. O sea, para que los que están en otro lado sepan lo que es el calor. Entonces, hay oportunidades. Ahorita hay una oportunidad muy importante en construir la nueva normalidad. O sea, yo te voy a poner, por ejemplo, algo que no se está haciendo. Mis hijos, uno está en escuela pública, uno está en escuela privada. Entonces, veo los dos lados de la misma moneda. El asunto es que ninguno, ni lo público ni lo privado, está creando una nueva forma de educar. Simplemente tratan de hacer un espejo de la normalidad con la nueva normalidad. Entonces, hay muchas cosas que están rotas ya. Van a quedar rotas mucho tiempo porque las condiciones cambiaron totalmente. Entonces, hay una oportunidad de crear esta nueva normalidad. O sea, ¿cómo creas un nuevo restaurante con el 50% de la capacidad? O sea, tú que trabajas en un sector turístico, tú que vives en una ciudad turística, o sea, ¿cómo reconstruyes una industria que tiene que trabajar al 50% de su capacidad de restaurantes, discotecas, bares, donde ahora tú tienes una ventajota en un destino de playa, pues se está comprobando científicamente
que en espacios abiertos el COVID se transmite de manera más difícil que en espacios cerrados. Entonces, en esta nueva normalidad hay muchas oportunidades de crear las nuevas cosas, no tanto tratando de hacer un espejo de lo pasado. Estoy totalmente de acuerdo con todo, sí, para también aportar mi cachito, que tiene que ver con el rollo de que nos trajo la pandemia también enseñándonos, casi es como lo veo este aprendizaje, es si como emprendedor o empresario no eras lo suficientemente flexible para saber en qué momento redondear un proceso, cortar pasos de tu proceso, diversificarte. Esta pandemia nos llegó sin quererla, así con todo, a darnos un guamazo y a mostrarnos que la flexibilidad es una de las habilidades o capacidades a las cuales tendríamos que acceder para sobrevivir cualquier cosa, pero más allá de sobrevivir, de incluso pensarlo como una forma de seguir escalando tu negocio y seguir haciéndolo crecer, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagas en cualquier momento, siempre tener en mente el tema de la flexibilidad es una habilidad importantísima, incluso que te va a permitir llegar a la gente adecuada, pensando en lo que hablaba Fermín de los inversionistas, de empezar a ponerte en esos lugares precisos para que el diferente tipo de audiencias, mercado, gente te conozca y tengas esa apertura de mente para meterte a donde se requiere en el momento que se requiera, ¿no? Y aquí es algo bien importante, o sea, una de las habilidades de los skills que debes de tener o que debe tener cualquier emprendedor o empresario es el saber pedir ayuda. Sí. Entonces, los que empezamos en el asunto de andar por la libre del emprendimiento, cuando comenzamos no había las redes de mentores que hay ahorita, no había los grupos de mentores que hay ahorita, o sea, que esa es una ventaja que se tiene ahorita que no se tenía antes. Es fácil ponernos en contacto, es fácil conocer, es fácil pedir opiniones, es fácil pedir ayuda, entonces, porque a veces, a veces en las etapas tempranas no necesitas capital, a veces necesitas simplemente alguien que te diga, güey, puedes hacerlo, es buena idea, chingue su madre, vámonos hacia adelante. Disculpen mi francés, pero a veces ocupas que alguien te diga eso, no necesariamente la lana. Pero pues la lana es bienvenida, pues si alguien te dice, pues la invertimos, pues hay un buen deal, pues vénganos tu reino, pues no le dices que no, pero... Exactamente. Daniela, Larisa, Tamara, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos? No, es momento de hablar o callar. Hasta la siguiente Q&A o la siguiente charla, por lo menos. Bueno, Larisa, también agradezco el espacio, Mauricio, Luisa, Fermín. Más que duda, no tengo duda realmente, muy claro lo expuesto por Fermín. Yo de hecho pude proyectarme porque la empresa en la que trabajo fue vendida, no fue ronda de inversión que recibimos, pero fue vendida y pude ver mucho lo que comentaron de, pues, los cambios que duele crecer, lo que decía Fermín, que el jefe, que sí sigue siendo el jefe, que ahora tiene jefes nuevos, o sea, todo esto, les digo, no fue una ronda de inversión, pero muy parecido, pues, los cambios que hubo y pues ya entiendo mejor lo que vivió mi jefe, digamos, y lo que estamos viviendo nosotros, pues que tomó sus decisiones y pues digo, viviéndolo, entonces está padre haber visto así la teoría detrás. Pues muchas gracias a los tres. Ay, muchas gracias, Larisa. Muchísimas gracias por tu comentario y qué bueno que te sacó mucho de las dudas de que vio tu jefe. Pues, ¿nos puedes decir qué empresa fue la que se fue vendida? Sí, se llama Nearsoft. Está aquí en Hermosillo, soy en Hermosillo yo también. Es de desarrollo de software y pues vendida a una empresa india estadounidense. Entonces, los inversores, pues, cambio cultural y cambio de todo. Se ve también el beneficio, ¿no?, del crecimiento porque ahora es un corporativo. Entonces, mucho de lo que hablaron aquí, pues ya tiene nombre técnico de lo que vivimos ahí en la empresa. Sí, y fíjate que Nearsoft es de los champions locales. ¿La conoces? Sí, o sea, Nearsoft es un caso de éxito. De hecho, en algún momento vamos a invitar a Roberto. Sí. Roberto Martínez es el CEO de Nearsoft, ex CEO de Nearsoft, ahora de Encora.
Exactamente. En core. Entonces, sí, lo que vivió hoy, y es un champion, o sea, es un champion de local. Cada región le llaman champions a aquellas empresas que han pasado las etapas tempranas, que se han convertido en negocios exitosos y llegan a ser emblemas de la región. O sea, por ejemplo, Nilsoft en cuestión de TI es un champion de Hermosillo, así como en su momento Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma fue el champion, o fue un champion de Monterrey, hasta que fue absorbida por Heineken. Entonces, en Sullivan tenemos un champion que se llama Colmena. Entonces, ahí entonces hay diferentes champions. Entonces, eso es lo que Nilsoft significa mucho para la ciudad, para la región, en ese sentido, aunque a veces la demás gente no lo sabe, pero pues fue uno de los champions más importantes que ha dado Hermosillo en los últimos 20 años. Entonces, y pues qué padre que te tocó vivir el proceso. Entonces ahí esperamos después invitarlos a que nos cuenten sobre el proceso de absorción de una claro empresa. que sí. Roberto, encantado, y cualquier otra persona ahí que les podamos servir, ahí estamos. Sí, ¿alguna pregunta más o ya cerramos? Pues yo creo que ya cerramos, no hay más dudas, quedó todo muy claro. Hasta hay unos perritos aquí afuera de la colmena que también aprueban. Así que, pues muchísimas gracias, Fermín, Mauricio. Nos extendimos un rato, pero yo creo que estuvo padrísimo porque muchas cosas que traíamos en la cabeza no tan aterrizadas, ¿no? En estos conceptos, porque luego como emprendedores nos da, ya lo decía Fermín también, nos da paniquito, ¿no? Entrar a estos temas que cuando hablas de números o cosas de inversión o tal, crees que no es el momento adecuado para empezar a acercarte, a aprender y a conocer. Y la neta es todo lo contrario, es mientras más nos empecemos a acercar a este tipo de lenguaje, a cierto tipo de personas, inversiones, o sea, como expertos como Fermín, que nos pueda exponer de una forma muy down to earth, o sea, para cualquier mortal como nosotros, eso nos tendría que empezar a quitar ese miedito y empezar a aventarnos, ¿no? O sea, si confiamos y creemos en nuestro proyecto, pues no tendría por qué no ser algo escalable y el día de mañana ser champions de nuestra región, como decía Mauricio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, a todos por su presencia. Y pues yo feliz, Fermín. Yo creo que hay muchos temas que dan para muchos más. Ya tendremos que organizar otro Q&A o charla para que sigamos platicando. Síganos en las redes sociales de Colmena, de 3i Despacho Innovación, de Fermín lo siguen en Facebook. Y ya tenemos fecha para el próximo Q&A, 14 de octubre, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Creo que el 14 de octubre todavía no cambiamos de horario. ¿Alguien me puede decir si ya cambiamos de horario? Todavía no. Entonces, si no cambiamos de horario, 4 de la tarde, hora de Hermosillo, Sonora. Sí, exacto. Bueno, ahí les vamos a estar enviando por correo y les vamos a estar confirmando. Esta sesión ha sido grabada, entonces la subimos a YouTube y la compartiremos por todos lados. Y a todos los que se registraron les va a llegar por correo electrónico el recordatorio de esta sesión por si se la perdieron y entraron a la mitad, porque estuvo re buenaza, y para que la sigan compartiendo, ¿vale? Pues muchas gracias otra vez a todos. Mau, Fermín, mil gracias. Muchas gracias. Fermín, ¿alguna despedida o ya? No, perfecto. Pues si alguien necesita más, o si necesita alguna asesoría, pues yo sin problema alguno. La verdad que muchas gracias. Me gusta mucho este tipo de dinámica, ¿no? Donde puedes hablar un poco de lo que me ha tocado y creo que le puede servir a cualquier emprendedor o cualquier persona que está dentro de una empresa. Exacto, nos sirve a todos, siempre, todo. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y pues estamos en contacto. Busquen a Fermín, ya vieron que es un buenazo. Vale. Nos vemos. Ay, que descansen, bye bye. Bye bye. Buenas tardes, bye. Gracias. Te presento a Luisa. Ay, se fue. Sí, ya. Terminé la grabación. Espérame, qué mensa, en vez de terminar la